Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea atraviesan uno de sus momentos más complicados e impredecibles en su historia. El vínculo entre estos aliados está sufriendo remesones que van más allá de las posturas distintas entre el país norteamericano y el bloque europeo sobre, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el consiguiente modo de tratar con Rusia o los apetitos de Washington por Groenlandia, la estratégica isla perteneciente a Dinamarca. Hace un mes, el presidente Donald Trump señaló que la Unión Europea fue pensada para fastidiar a Estados Unidos y amenazó con aranceles del 25% a productos del viejo continente. En los últimos días, mostró nuevamente su animadversión diciendo que los europeos se han estado aprovechando por mucho tiempo de su país. La Unión Europea ha sido absolutamente horrible con nosotros, se pronunció. No es solo una posición de Trump, sino que la comparten sus más cercanos y altos funcionarios. La filtración de planes militares secretos en Yemen a través de un chat puso en evidencia lo que el vicepresidente J.D. Vance piensa. Simplemente odio rescatar a Europa nuevamente, le dijo al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien le respondió de inmediato: comparto plenamente tu repulsa a los aprovechados europeos. Es patético. Es horrible verlo tan claramente, pero no sorprende. Esta fue la reacción que recogió la cadena británica BBC de un diplomático europeo frente a la exhibición de este desprecio hacia los socios del otro lado del Atlántico, en este chat grupal. Otro diplomático habló de fuerte dolor de estómago por las expresiones vertidas, pero no se hicieron declaraciones públicas para no dificultar aún más la situación transatlántica. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental ha buscado el respaldo de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Esta situación, que ya anteriores gobiernos en Washington han advertido, es lo que tanto irrita a la administración Trump. Es decir, que Estados Unidos destine el 3,7% de su enorme PBI a defensa, mientras que la mayoría de sus socios europeos de la OTAN han tardado muchísimo en aportar siquiera el 2% del PBI en este rubro. En estos momentos, los 27 Estados miembros de la UE discuten públicamente cómo invertir más dinero en su propia defensa y depender mucho menos de Estados Unidos en temas de inteligencia, capacidad de defensa aérea y protección nuclear. Los países del bloque europeo tendrían dos objetivos: demostrar a Donald Trump que pueden seguir siendo socios confiables sin tenerlo de su lado y, más apremiante todavía, mantener a raya a Rusia, pues temen que luego de Ucrania el Kremlin no frene sus ímpetus expansionistas. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, ha presentado un ambicioso plan que espera movilizar casi 900.000 millones de dólares en unos 5 años para reforzar la defensa y la seguridad del continente. El proyecto fue bautizado inicialmente como Rearmar Europa, pero en vista de que podía afectar sensibilidades pasará a llamarse Preparación 2030. El enfoque militar se mantiene inalterable, eso sí, más allá del cambio de nombre. Pero también los diversos países trabajan por su cuenta en reforzar e invertir más en términos de defensa. Alemania acaba de aprobar una reforma constitucional para llevar adelante un histórico aumento del gasto en defensa con el fin de rearmar el país y crear un fondo especial de más de 500.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura anticuada. Lo que va a permitir este cambio es flexibilizar el llamado freno de deuda y de esta manera el Estado germano podrá rearmarse sin apenas restricciones financieras. Además, hay otros planes ambiciosos en marcha. Uno de ellos, por ejemplo, es convertir una planta de la empresa Volkswagen, ubicada en Osnabrück, en una fábrica de tanques y vehículos militares. Por otra parte, en el Parlamento se viene discutiendo el regreso del servicio militar obligatorio, que fue suspendido en el año 2011. El analista internacional Francisco Belaúnde nos pintó así el panorama. Alemania se apoyó demasiado en Estados Unidos. Por eso ahora tiene que invertir más en defensa. Toda Europa está en una situación similar, salvo Polonia, que hace un tiempo empezó su rearme y gasta el 4% de su PBI, así como los países bálticos, que están más cercanos a Rusia. En el 2024, el presupuesto de defensa alemán aumentó, lo que representó alrededor del 2,3% del PBI, superior al objetivo de gasto del 2% del PBI establecido por la OTAN, pero aún lejos del 5% que ha exigido Trump a los países integrantes de la Alianza Atlántica.
Veamos qué ocurre con dos estados más del viejo continente. España, uno de los países europeos que menos desembolsa en defensa, quiere cambiar ello y ha anunciado un plan para incentivar la industria de seguridad y elevar el gasto militar del actual 1,3% del PBI al 2% en los próximos 5 años. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto incluso crear un ejército europeo con fuerzas armadas de las 27 naciones de la UE. Suecia ha divulgado que aumentará su gasto público en defensa en cerca de 30.000 millones de dólares durante los próximos 10 años, con lo cual alcanzará una inversión en este rubro del 3,5% del PBI en el 2030, en comparación con el 2,4% actual. Son cifras que asombran en una nación que puso fin a 2 siglos de no alineamiento militar recién hace un año, cuando decidió incorporarse a la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania, con el claro objetivo de protegerse a futuro. Llegados a este punto de la historia, vale recalcar lo que el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, uno de los intelectuales más influyentes de Europa, ha dicho a sus 95 años en un reciente artículo de opinión. Los países miembros de la UE deben dejar la miopía y unir sus fuerzas militares, porque si no, ya no contarán ni significarán en un mundo en movimiento geopolíticamente y sometido a fuerzas centrífugas. Y que más que apoyar a Ucrania, el objetivo del rearme debe ser reafirmarse existencialmente en una situación en la que Estados Unidos podría dejar de prestar ayuda muy pronto.